Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Esta es la segunda parte. Estábamos hablando de Efesios 4:8, donde dice que, gloria al Señor, que subiendo, leemos el nombre de Jesús. Vamos a leer Efesios 4:8, donde dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muchos dicen que esos cautivos eran los justos del viejo pacto, que todavía no se había completado la salvación en ellos, y que tenían que esperar que Cristo viniera y los redimiera. Ya nosotros dimos la primera parte. Entonces vamos a explicar en su contexto por la Biblia a qué fue lo que cuál fue la cautividad que Cristo cautivó. No se refiere a que Cristo se llevó el paraíso, que estaba a los lados del infierno, donde estaba el Seol, que estaba dividido. De un lado estaban los justos y del otro lado estaban los pecadores, cogiendo fuego. Que cuando Cristo viene y muere, entonces se lleva a los justos. Esa era la cautividad, que estaban allá abajo. Sin embargo, eso no es a eso que se refiere. Se refiere a que Cristo llevó cautivo el pecado, lo que cautiva a los hombres, y luego dio dones a los hombres, y dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Amén. Entonces vamos a leer, bendito sea el Señor, nuevamente. Dimos la primera parte, esta es la segunda parte. Vamos a dar la verdadera interpretación de Efesios 4:8, conforme a la palabra, no yo, la palabra es la que tiene su mismo intérprete. Dice así: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya está viendo, el contexto de esto es que Cristo primeramente, cuando cautiva la cautividad, bendito sea el Señor, que es el pecado de los hombres, lo que impedía que el hombre se acercara hacia Dios, porque era pecador. Entonces, cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos, los que le aceptan como Salvador, entonces pasan a ser hechos hijos de Dios y pasan a tener el acercamiento hacia Dios por medio de Jesús, y reciben dones de parte de Él. Vemos que cuando Él muere y resucita, que primeramente cautiva la cautividad en la cruz del Calvario, que eso fue lo que Isaías dijo, que Él llevó nuestras enfermedades, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Se refiere a esa cautividad, al pecado que cautivaba al hombre. Y luego que el Señor vence, entonces dice que cuando asciende al cielo, entonces da dones a los hombres, envía su Santo Espíritu, constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. A eso que se refiere, lo vamos a desglosar ahora en la segunda parte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Dónde Jesús llevó la cautividad? Porque ya leímos Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí vamos a dar la verdadera interpretación conforme a la palabra, no según yo, es lo que dice la palabra. Vamos a hablar en un contexto bíblico, con cita bíblica que respalden lo que yo estoy hablando. Amén. ¿Dónde Jesús llevó la cautividad? Vamos a ver. Dice claramente, Isaías 53, verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Llevó, ciertamente. ¿Y qué dice Efesios? Que llevó la cautividad. ¿Y qué fue lo que dice aquí Isaías, que profetizó? Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Cristo cargó el pecado, la cautividad en su cuerpo. Se hizo, para poder vencer al diablo y su demonio. Bendito sea el Señor. Mediante su cuerpo venció al diablo, a la muerte, y venció al pecado y al mundo. Entonces, a esto que se refiere es Efesios 4, verso 8, que Él llevó,
que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, cuando Él resucita y muerto, Él cautiva la cautividad del pecado. Que todo aquel que viene a Cristo se le ha dado el Espíritu Santo de Dios, y lo que son de Cristo, el que tiene la simiente de Cristo, no peca ni puede pecar porque tiene la simiente de Cristo, dijo Juan. Entonces seguimos con esta cita bíblica. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Eso fue lo que Cristo llevó, que llevó cautivo. Llevó cautiva la cautividad, el pecado cautiva al hombre. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que no era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo fue el que cargó el pecado de nosotros, y dice que despojó a los principados y los potestades, y venció al diablo, la muerte, el mundo y el pecado. Amén. ¿A eso que se refiere? Eso, cuando usted se va a Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces Cristo vino a libertarnos del pecado, llevó cautiva la cautividad. El que practica el pecado es esclavo del pecado, dijo Jesús. Entonces Cristo vino a libertarnos del pecado, llevando en su cuerpo la cautividad, condenando la cautividad, condenando el pecado en su cuerpo, bajo su muerte, en su muerte y en su resurrección. Amén. Diciéndole al diablo y sus demonios que ya los que aceptan a Cristo ya no pueden pecar, ya el pecado no se enseñorea de ellos, ni ya son más esclavos del pecado. Eso es lo que Jesús dice aquí. Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. Cristo nos libertó cuando Él llevó cautiva la cautividad, que es el pecado. Bendito sea el Señor. Cuando le aceptamos, entonces somos libres. Llevó cautiva el pecado. Eso fue lo que Él llevó en su cuerpo. Como dice 1 Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestro pecado, o sea, el pecado es una cautividad, el que te cautiva, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Amén. A eso que se refiere. Romanos 6:22 dice: bendito sea el Señor. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El que es esclavo del pecado está bajo muerte, bajo condenación. Entonces Cristo vino a libertarnos del pecado, llevando la cautividad, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Fue en su cuerpo de carne que cautivó el pecado, para que nosotros tengamos vida. Amén. Y sigue diciendo aquí: y también para los rebeldes, dice aquí, bendito sea el Señor, gloria al Señor, que dio dones a los hombres. Bendito sea el Señor. Y dio dones a los hombres. Dice que también para los rebeldes, para que habiten delante de ellos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Entonces, aquí se me perdió una cita bíblica, por eso está en los Salmos. Vamos a buscar la referencia aquí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Se me perdió esa cita. Vamos a ver cómo la encontramos aquí. Gloria al Señor. Salmo 68, 18. Y también Salmo 68, 18. Bendito sea el Señor. Creo que ahí déjenme buscarlo de nuevo para no... Sí, 18 y 19, así mismo es. Dice aquí: también para los rebeldes, para los habitantes. Dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Dice Efesios 4, 8. Pero dice aquí en Salmos
Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a buscarlo de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Esto pasa en vivo que estamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salmo 68, 18. Dice claramente, gloria al Señor. Salmo 68, 18. Y también para los rebeldes. Dice que también dio dones para los rebeldes, para que habitasen entre ellos. Bendito sea el Señor cada día, que nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Para los rebeldes, cuando dice que dio dones para los rebeldes, se refiere para los rebeldes también que están dentro del pueblo de Dios, porque la Biblia dice que los dones son irrevocables. Aquí hay rebeldes con dones, gente que tienen dones, pero que son rebeldes, no tienen el fruto del Espíritu, no tienen testimonio. Judas era ladrón y se manifestaba el poder de Dios y se perdió. Y así hay personas que hacen que otros pasen, pero ellos no van a pasar porque no tienen el fruto del Espíritu. Hay que tener el fruto del Espíritu y hay que tener también los dones. Es los dos que hay que tenerlo. Amén. Entonces dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. O sea, queda claro que, bendito sea el Señor, que eso sucede en Efesios, en el mismo contexto de Efesios, dice que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres cuando subió al cielo. O sea, cuando dio dones a los hombres, eso cuando Él manda a su Espíritu Santo, y ahí constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a un apóstol, a otro profeta, a otro evangelista y a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queda claramente, hay que leer la palabra en su contexto. Va en un orden, dice que llevó cautiva, cuando subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La llevó cautiva cuando murió en la cruz del Calvario, que triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. La cautividad del pecado que cautivaba a los hombres y los demonios, y cautivó el pecado y subió a lo alto y luego dio dones. Y dice en el verso 11 en el mismo contexto de la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A eso que se refiere. ¿Qué significa que había descendido a la parte más baja de la tierra? Salmo 16:10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Eso profetizó el rey David, pero no lo profetizó de él, sino de Cristo. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo descendió al infierno, muchos dicen que no. Salmo 28, verso 5, la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Es abajo que está el infierno, debajo de la tierra. Número 16:31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y lo cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. O sea, le dije en la primera parte del estudio que el Seol está debajo de la tierra. Seol en hebreo, así que se pronuncia. En griego Hades, y en el español es infierno. Y Amós 9:2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá lo tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá lo hará descender. De allí lo haré descender. O sea que el Seol está debajo de la tierra. Amén. En Hechos 2:27 dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción, porque Cristo descendió al Hades, al infierno, pero no para salvar a nadie. Le vamos a dar esa explicación más luego. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Seol. No fue dejada en el Seol. Eso está claro. Ni su cuerpo vio corrupción. Entonces, claramente Cristo descendió al Seol. La Biblia lo dice, que descendió a la parte más baja de la tierra en Efesios. Y aquí estamos dando la explicación. ¿Qué significa que bajó a la parte más baja de la tierra? Dijimos claramente que cuando llevó la cautividad, fue el pecado que llevó triunfando sobre el pecado, lo que cautivaba al hombre. Eso fue lo que Cristo llevó. Y que luego dio dones a los hombres. Lo estamos desglosando por parte. Número 1, llevó cautiva la cautividad, que era el pecado que cautivaba a los hombres. Número 2, dio dones a los hombres. Y ahí vimos como el Espíritu Santo es derramado, y entonces ahí Dios puso apóstoles primeramente, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. O sea, cuando él va y le predica allá abajo, no fue para salvarlo, porque en Romanos capítulo 2, versos 11 y 12, dice que los que sin ley pecaron, sin la ley perecerán, y los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y que en Job 33, en adelante, no me acuerdo bien la cita, lo di en la primera cita, dice que Dios habla por sueño, habla por visión, bendito sea el Señor, a fin de apartar al hombre de abajo del Seol. En Job 33:14, en adelante, hasta el 18, dice que Dios habla de diferentes maneras, por sueño, por revelación, a fin de apartar el hombre, el alma del hombre del sepulcro, o sea, del infierno, del sepulcro, que es el infierno en ese contexto. Y que Cristo no descendió allá abajo para que ellos fuesen salvos. Cristo descendió a quitarle la llave al diablo y su demonio, bendito sea el Señor, que tenía autoridad sobre todos los pecadores que no obedecían a Dios, pero no sobre los justos del Viejo Testamento, porque los justos del Viejo Testamento no estaban bajo ley. 1 de Timoteo 1:9, y que en 1 de Pedro 1:11 dice que tenían el Espíritu de Cristo, y que en Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces los justos no estaban bajo ley, estaban bajo ley. La ley fue dada para los parricidas, matricidas y para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Estamos en la segunda parte, estamos desglosando Efesios 4, verso 8, que primeramente llegó la cautividad, que era el pecado, que en su carne, en su cuerpo en la cruz del Calvario, y que lo segundo era cuando él, bendito sea Dios, tomó dones y se lo dio a los hombres, cuando él envía a su Espíritu Santo y da los dones, y que ya usted sabe, constituye apóstoles, primeramente profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego ahí comienza en 1 de Corintios 12, habla de los diferentes dones que Dios da. Son sin número de dones, y sin número de ministerios, los cuales el mismo Espíritu lo da. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo no descendió a salvar a esa persona? A lo del diluvio. Y el diluvio fue antes de la ley. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, a los que pecaron mucho antes de Dios crear al hombre, que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note bien, ojo con esto, no fue todos los ángeles que Dios lo encarceló en el infierno, fue una parte. Esos ángeles van a ser sueltos cuando se toque, creo que la quinta trompeta que abre en Apocalipsis, que salen se abre un pozo del abismo, y ahí salen esos demonios que están encarcelados para atormentar a todos aquellos que no tengan el sello de Dios. Amén, que es el Espíritu de Dios, el sello de Dios. Los que no lo tengan lo van a atormentar por 5 meses. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Escuche, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonera de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, aquí nos damos cuenta y explicamos a la luz de la palabra, Efesios 4, verso 8, qué significa en su contexto, bendito sea el Señor, lo que quiere dejar dicho la palabra, revelado por el Espíritu Santo, no de que por asunto de hermenéutica, de teología. El Espíritu Santo es el que revela los misterios. Entonces aquí hemos definido claramente la interpretación de Efesios 4:8. Ya que la Biblia es un mismo intérprete, note bien que he hablado con cita bíblica coherente. Yo sé que muchos no van a creer, van a decir, no, eso hace mucho tiempo que está aquí, pero hay muchas cosas que están dentro del pueblo que están erróneas, que no tienen respaldo bíblico. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dimos la primera parte de lo justo, que los justos no estaban bajo la ley, y que los justos no tenían que esperar que Cristo viniera a redimirlo. Ya ellos fueron salvos por la fe. Y ya dijimos ya en la segunda parte aquí de Efesios 4 qué significa, qué fue lo que Cristo llevó. Llevó Cristo la cautividad del pecado que cautivaba a los hombres. Luego Dios dones a los hombres, ya lo explicamos. Y luego que da dones a los hombres, bendito sea el Señor, explicamos también que descendió a la parte más baja de la tierra, que es el infierno. Descendió a la parte más baja, que es el infierno. Le quitó la llave a los demonios, no para salvar a los que se perdieron, a los que murieron cuando el diluvio, bendito sea el Señor, sino para quitarle la llave al infierno, al diablo y a su demonio. Primera de Pedro 3:18 dice que descendió a la parte más baja y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales 8 fueron salvos. Sin embargo, en segunda de Pedro dice que él no perdonó a los ángeles que pecaron, ni tampoco a los que murieron en el diluvio. Eso queda claro. Así que hemos dado la interpretación correcta de Efesios 4:8. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz del Señor sea con ustedes. Hasta otra nueva entrega. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Puedo equivocarme en me puedo equivocar en algo porque no somos perfectos, pero creo que he hablado conforme a la palabra, con citas bíblicas que avalan lo que estoy hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Hasta otra nueva entrega. Amén.